En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo del día a día. Está tomado de San Juan en su capítulo 21, versículos 5 y siguientes. Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro, es el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el texto de hoy nos encontramos con la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Ellos tenían unos días encerrados o estaban encerrados por miedos a los judíos y Pedro le propuso, vayamos a pescar. Y se fue con Pedro Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y fueron a un lago que el mismo Evangelio de San Juan le llama Tiberíades. Ese mismo lago es donde Jesús va a llamar a Pedro y a Andrés, su hermano, a Juan y a Santiago. Es interesante ver en este texto, queridos hermanos, que ellos fueron a ese lugar a pescar, y dice el Evangelio de San Juan que no pudieron pescar nada. El ir a ese lugar implicaba regresar atrás, retroceder. Ellos habían tomado una firme decisión. Cuando Jesús les llamó hace 3 años atrás, les dijo, síganme. Y ellos aceptaron ese llamado, esa invitación que el Señor les hizo. Pero después de la pasión y muerte de Jesús, ese llamado entró en una crisis. ¿Por qué? Porque al ellos ver lo que había pasado con el Maestro, los desanimó, los desilusionó, los desencantó. Queridos hermanos, en nuestro camino de fe vamos a vivir y a experimentar momentos de dificultad, en los cuales nuestra fe será quebrantada, será doblegada, será afectada de alguna forma. ¿Cuánto duele ver a alguien que quizás fue un modelo de fe para nosotros, que fue una referencia de fe para nosotros, cometer un error o ser tratado injustamente por algún hermano de la iglesia? Eso produce en nosotros desánimo, desilusión. Queridos hermanos, los discípulos miraron atrás, volvieron atrás. Dios nos ha dado vida nueva. No podemos volver atrás. Dice una canción, he decidido seguir a Cristo sin retornar, la cruz delante y el mundo atrás. Dios quiere que cada día nosotros progresemos en ese camino. Los discípulos volvieron atrás y ¿qué pasó? No les fue bien, no pudieron pescar. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, querido hermano, si vuelves atrás, al final no vas a alcanzar nada, no vas a conseguir nada, porque solo con Él podemos dar los frutos necesarios. Notemos también que el mismo Jesús les pregunta que si tienen pescado y ellos le contestan que no. Y Jesús, con una pedagogía divina bastante interesante, les envía a echar las redes a la derecha. Lo mismo le dijo cuando los llamaron. Cuando Él los llamó a ellos, también les envió a echar la red a la derecha. ¿Y por qué el Señor permite que ellos puedan volver otra vez a renovar ese llamado? Precisamente porque lo habían perdido, porque se habían desvinculado del Señor, porque pensaban que todo había terminado en la cruz. Y déjame decirte en el nombre de Jesús que no todo ha terminado en la cruz. Todo comenzó en la cruz. Se abrió el cielo, llega la vida eterna, resucitó el Señor la madrugada del domingo. Ellos echaron las redes ante las palabras de Cristo. ¿Y qué pasó? Tuvieron una pesca milagrosa, abundante. Queridos hermanos, el Señor quiere que otra vez echemos las redes, pero en su nombre. Porque cuando hacemos la cosa con nuestra capacidad, cuando hacemos las cosas con nuestro intelecto, cuando hacemos las cosas con nuestro talento, cuando hacemos las cosas según nuestros caprichos, al final acaban mal. El Señor quiere que caminemos con Él, que no nos desvinculemos de Él. Sin importar lo que esté pasando en nuestra vida, mantengamos la fidelidad, mantengamos la comunión con el Señor.
mantengámonos cerca del Señor, porque Él no se olvida de su pueblo y de sus hijos. Dice que el discípulo amado, inmediatamente, al ver la pesca milagrosa, le dijo a Pedro: es el Señor. El discípulo amado es el único que reconoce a Cristo. Después que ve el signo de los peces, se da cuenta que es el Señor. Porque Juan tenía en su corazón guardado aquellos momentos que había vivido con el Señor. Un creyente que olvida sus testimonios, o mejor dicho, los testimonios que Dios le ha dado, corre el riesgo de perderlo todo. Tenemos que tener presente siempre esos momentos en los cuales Dios te ha ayudado. Quizás en este momento tú sientes que te ha abandonado, que te ha dejado solo, pero déjame decirte en el nombre del Señor que no es así, que Dios está ahí contigo, que no se ha olvidado de ti. Jesús permitió que ellos pasaran toda la noche en Tiberíades para que se dieran cuenta que sin Él no pueden hacer nada. Bastó solamente una palabra: tiren la red a la derecha, y encontraron todos los peces que no pudieron encontrar en toda la noche. Cuando escuchamos al Señor, todo lo que nosotros emprendemos llega a un buen término, da frutos para la gloria y la honra del Señor. Finalmente, el texto de hoy nos invita, queridos hermanos, a que renovemos ese primer amor con el Señor, a que volvamos no atrás, sino a las manos tiernas y bondadosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Jesús, queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a renovar nuestro llamado, que si en el camino hemos encontrado obstáculos, adversidades, situaciones que han ido destruyendo nuestra fe, te pedimos que tú los retires en este momento, Señor, y que nos des una fe grande e inquebrantable, de manera tal que podamos mantenernos siempre fiel y en una comunión plena contigo. Amén. Propósito del día: hacer lo que el Señor nos diga. Yo soy tu amigo y hermano misionero Nicolás Núñez, y hoy quiero invitarte a las 3 de la tarde a que entres a nuestro canal de evangelización En Camino a la Casa del Padre, para que disfrutes de nuestra hora de la misericordia de 3 a 4 de la tarde. Oración, alabanza, juntos vamos en torno a la coronilla de la Divina Misericordia a compartir con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.